todos los días en punto de las 8 de la mañana. No te pierdas las opiniones y debates de reconocidos personajes del mundo de la política y del periodismo. Por Radio Fórmula 97.3 FM. Virgilio Soberanis, Roberto Oropesa y Adriana Quijano están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser, al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. Iniciamos. Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Estamos a través de Radio Fórmula Campeche en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste, y también totalmente en vivo a través de Facebook en NCS Campeche, en la página de redes sociales de Núcleo Comunicación del Sureste, totalmente en vivo, ya lo escuchó usted, totalmente en vivo y en streaming. Y bueno, vamos a iniciar. Adriana, muy buenos días. Muy buenos días, Roberto. Regresamos de la Semana Santa y regresamos para tener el pulso rumbo hacia la elección del 2024, sobre todo en el tema que pues, ya lleva varios meses llamando la atención, que es el tema de las llamadas corcholatas del partido Morena. Y tenemos en la línea a Andrés Levy, a que le agradecemos mucho. Andrés, director general de la casa encuestadora Covarrubias y Asociados. Muy buenos días, Andrés. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, Adriana, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, pues preguntarte en esta medición que hacen ustedes del mes de marzo, en el mes de marzo, el pulso rumbo a 2024. ¿Cuáles son los resultados que les ha arrojado esta encuesta en viviendas cara a cara con las personas? De las preferencias, sobre todo te digo, ¿cómo van las corcholatas rumbo al 2024? ¿A quiénes están midiendo y cómo salieron en estas mediciones? Adelante, Andrés. Gracias, Roberto. Sí, mira, como tú acabas de mencionar, hicimos una encuesta a finales de marzo en todo el país, de la cual queremos ahora compartir. Y hablabas de cómo le está yendo a las corcholatas. Si me permites, antes de entrar a cómo le está yendo a las corcholatas, quisiera poner nada más un par de puntos que hacen como el contexto en el que estamos midiendo. Y ese par de puntos es la aprobación del presidente, que se encuentra muy alta, por arriba del 70%, y esa aprobación lo tomo de contexto porque es muy importante, dado que el presidente, pues como todos sabemos, es el alma, el núcleo fundamental del partido Morena. Entonces, un presidente fuerte y bien evaluado, como es lo que estamos viendo, provoca que el partido Morena, su partido, tenga una intención de voto a nivel nacional pues muy sólida también, ¿no? O sea, está alcanzando cerca del 50%, y ahí podríamos pensar con márgenes de error que quizás sea 44, sea 51, pero no es tanto eso lo que importa, sino lo que importa es que es una presencia muy sólida del partido a nivel nacional y sobre todo con una distancia muy importante sobre las otras dos fuerzas políticas, PAN y PRI. Entonces, en ese contexto en donde tenemos un partido Morena muy fuerte a nivel nacional, es en el que estamos haciendo la medición de lo que tú acabas de mencionar como las corcholatas, que es un término con el cual no comparto, pero que ni tú ni yo lo acuñamos, entonces podemos utilizarlo. Hablando de estas corcholatas, comento que en esta ocasión metimos 5 personajes, porque habíamos empezado a hacer nuestro trabajo a finales del año pasado. Hicimos una encuesta en donde estábamos midiendo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y ahora a estas 3 personas sumamos también las presencias de 2 legisladores, Ricardo Monreal, que ya es oficialmente una corcholata, y el otro que ha manifestado el interés, aunque no lo sea oficialmente, que es Gerardo Fernández Noroña. Así bien, entre los 5
hicimos una serie de preguntas de las cuales yo les quiero dar los resultados. Quiero enfocarme en 3 preguntas. Estas preguntas que hacemos no necesariamente son los indicadores o las preguntas que se van a utilizar si el método de selección se decide hacer por encuesta finalmente. No necesariamente son estas preguntas, pero no era esa la intención, no era hacer exactamente el modelo de selección, sino que la intención era, aplicando preguntas las mismas a los 5, pues a ver cómo estaban posicionados. Bueno, entonces, de esto resulta que a la pregunta de quién representa más los valores de Morena, encontramos que el primer posición la tiene Claudia Sheinbaum con 33%, seguida de Marcelo Ebrard con el 15%, y los otros 3 personajes con porcentajes que oscilan entre los 5 y los 10 puntos. Un resultado muy importante es el que obtenemos cuando preguntamos al electorado sobre quién de esos 5 es el que ven como el más fuerte candidato para enfrentarse al candidato de la otra alianza que se ve venir entre PAN, PRI y PRD. Y también entonces decía yo que un resultado muy similar, porque Claudia Sheinbaum obtiene un 34%, Marcelo Ebrard un 20%, y hay un tercer lugar, el grupo que conforman los otros 3, con proporciones entre el 5 y 10%. Además de esa pregunta, quiero entrar la pregunta en el selección seguramente, porque no otra cosa preguntar directamente entre los. A ver, perdón Andrés, creo que tenemos un problema en la llamada. A ver, ahí nos quedamos en esa pregunta. Te pido una disculpa porque creo que tenemos un problema no sé, se dejó de escuchar bien, pero estaba muy interesante tu comentario. Entonces vamos a tratar de retomar ya con buena calidad este enlace y a ver si retomamos con Andrés Levy, director general de Covarrubias y Asociados, en este pulso que nos está dando de las preferencias electorales rumbo a 2024. Regresando de la Semana Santa, pues regresamos con esto. Ya lo tenemos otra vez en la línea. A ver, nos vamos a volverle a marcar. Bueno, Adriana, interesante, ¿no? Cómo se empieza a perfilar el tema, ya midiendo también a Fernández Noroña, midiendo a Ricardo Monreal, a Dan Augusto, a Marcelo Ebrard, a Claudia Sheinbaum. Y cómo se ha ido modificando igual el porcentaje que tiene cada uno de ellos, ¿no? Porque hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varias casas encuestadoras que presentan, pues sí, un perfil diferente, pero que va avanzando poco a poco conforme pasa el tiempo. Entonces, es interesante, ¿no? La forma en la que se está ya definiendo poco a poco lo que podría pasar en las elecciones del próximo año. Bueno, vamos ahorita a retomar la comunicación con Andrés y importante también tener este pulso que nos dan las encuestadoras, que nos dan las mediciones como las que hacen ellos, porque vienen momentos muy interesantes, sobre todo sin dejar de lado que viene una elección en el Estado de México, sobre todo la del Estado de México, ¿no? Y la elección en el estado de Coahuila también, pero sobre todo la de Edomex, donde pues todo el mundo coincide que esto va a ser algo determinante, que el resultado que obtengan ahí Morena y las alianzas opositoras pueden ser determinantes para el futuro político de estas agrupaciones, de estos partidos y de estas alianzas. Pero bueno, es también interesante ver cómo están antes, cómo se van perfilando antes de esta elección de Edomex y de Coahuila, y cómo pueden estar después también impactándole pues algunos temas como este de los migrantes, que ocurrió también hace apenas unos días. Esta encuesta es de finales del mes de marzo, entonces pues a lo mejor todavía no está medido esto. Andrés, ya recuperamos la comunicación contigo, te dejamos continuar, adelante.
Gracias, Roberto. No sé qué pasó por ahí, pero aquí estamos de regreso. Estaba yo explicando la tercera pregunta, que decía yo que es la que pues, seguramente se va a hacer, porque es la directa, en donde preguntamos entre los cinco, a quién prefieren para candidato de Morena. Y de esta pregunta obtenimos que Claudia Sheinbaum tiene el 35%, seguida de Marcelo Ebrard con el 18%, y los otros tres personajes con porcentajes que oscilan entre el 5 y el 10%. ¿Qué llevamos hasta el momento? Hago un resumen de las preguntas que he mencionado con los 5 corcholatas o aspirantes. Los resultados son muy similares y lo que nos dan es claramente que al momento las preferencias favorecen a Claudia Sheinbaum sobre los demás, con un claro segundo lugar para Marcelo Ebrard, también a distancia, sobre los otros tres personajes que en tercer lugar forman un bloque bastante compacto, en donde incluso las diferencias de margen de error pudieran traslaparse. O sea, no sabemos, así en definitiva, entre los otros tres quién está en tercer lugar, pero lo que es claro es primero, segundo y tercer lugar. Y también para corroborar esto que estoy comentando, hicimos una pregunta más de carácter totalmente hipotético, porque se le pedía a la gente que imaginara un escenario en donde solamente estaban presentes Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard para la presidencia. Un escenario que evidentemente no se va a dar porque no van a ser dos candidatos, ni se ve probable que sean estos dos quienes queden en la boleta uno frente a otro, pero aquí lo que estábamos buscando era corroborar quién está por delante cuando ya no tienes influencia de otras personas que pudieran hacer la redistribución de porcentajes. Y de esa última obtenemos a que nuevamente Claudia Sheinbaum lidera con un 43% frente a Marcelo Ebrard con un 28%. Así pues, contestando el comentario que hacías, Roberto, inicial, de cómo van las corcholatas, pues decimos, al momento, faltando muchas cosas por ver, porque todavía a esto son personajes que están trabajando día con día, que están sujetos al escrutinio público, que pudiera tener alguna afectación en esto, y además también a que se defina el método de selección y las preguntas. Faltan muchas cosas por ver, pero al momento así es el orden: Sheinbaum en primero, Marcelo Ebrard en segundo, los otros en un grupo en tercero. Andrés, me gustaría tu análisis de los partidos de oposición. ¿Qué están detectando ustedes en estas mediciones en cuanto a los partidos que están en la alianza PRI, PAN y PRD, pero también Movimiento Ciudadano? Eso primero, y después eventos como lo que está ocurriendo en el Estado de México, sobre todo Coahuila y el Estado de México, pero sobre todo el Edomex. ¿Lo están ustedes monitoreando? ¿Qué están obteniendo información ahí? Y si podría ser, obviamente lo será, pero ¿qué tan relevante para estas definiciones y para estas preferencias en las próximas semanas? Muy bien, Roberto, trataré de ser breve. Primera parte de la pregunta. A nivel nacional, ¿dónde están los otros partidos? Los partidos PAN, PRI, básicamente, pues tienen una presencia ahorita a nivel nacional que anda, para el caso del PAN, entre los 13 y los 18 puntos, para el PRI un poco menos, y para el PRD entre 3 y 5%. O sea, digamos que esa alianza ahorita sin candidatos, su presencia andaría cercana a los 25, 30 puntos a nivel nacional de presencia. Sin embargo, eso también pues tiene un ajuste cuando haya un candidato de por medio, cuando haya una fuerza que represente a esta alianza. Entonces, ahorita sí están rezagados en intención de voto frente a Morena a nivel nacional, pero faltaría ver este ajuste que es importante en la definición de candidato y la forma en cómo se definen los candidatos, porque una definición pacífica, transparente y demás te hace salir bien encauzado a la competencia. Todo lo contrario cuando la selección es muy polémica. Ahora bien, en el Estado de México lo que estamos viendo también es una ventaja clara del Partido Morena y su candidata Delfina Gómez. Tienen una ventaja de un poquito más de 10 puntos todavía a la fecha sobre Alejandra del Moral. Si esto se va a cerrar o no, pues la verdad es que nosotros no hacemos predicciones, lo que hacemos son mediciones del momento. Ahorita hay esa distancia,
se ve como que es cómoda la ventaja de Delfina como para mantenerla hacia el final, pero pues vamos a ir viendo adelante. Y en el caso de Coahuila, nosotros personalmente no estamos midiendo, pero he visto otras encuestas y en la asociación que yo presido tenemos un observatorio en donde recopilamos las encuestas que se están haciendo para las elecciones gubernamentales en los 2 estados, y de lo que he visto, las cosas ahorita ya favorecen a la alianza del PAN-PRI, pues por diferentes, digamos, porcentajes de ventaja para esta alianza, pero en ese caso, hasta ahorita, lo que lidera es la del PAN-PRI sobre la de Morena, todo lo contrario en el Estado de México. No sé si con eso te contesto, Roberto. Perfecto, Andrés, pues muchísimas gracias por habernos dado esta información de esta encuesta que están realizando a finales de marzo, que aparte pues es importante porque es una encuesta cara a cara, una encuesta en viviendas. Esas son las, digamos, nosotros consideramos que esas son las mejores encuestas, las que son cara a cara con la ciudadanía. Así Y bueno, contando siempre con el prestigio que ha tenido Covarrubias y Asociados. Te agradecemos mucho esta información y este enlace y seguiremos muy al pendiente y en contacto contigo aquí desde Campeche para ir teniendo este pulso rumbo al 2024. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes, Roberto, Adriana, que tengan buen día, gracias por la invitación y con mucho gusto volvemos a platicar más adelante. Excelente, pues ahí está las mediciones, regresando de la Semana Santa, cómo está el pulso de las preferencias electorales en el país rumbo al 2024 con el director general de Covarrubias y Asociados, Andrés Ley. Vamos a una pausa comercial y regresamos para tocar otros temas importantes de la política local, dándole seguimiento también a esto que comentábamos la semana pasada con el tema de los migrantes, ¿no? Y este terrible hecho funesto que ocurrió ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que ya la Fiscalía General de la República anunció ayer que abre un proceso penal contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Con esto volvemos. Los temas que causan polémica siempre se comentarán en Radio Fórmula. Tus opiniones alimentan la manifestación de las ideas. Participa con tus mensajes en el 981 13 8 11 42 o llama directo a cabina al 981 81 6 64 44. Regresamos. Información, entretenimiento, noticias, todo lo que necesitas en un solo lugar. Ya puedes descargar la app de NSS Campeche en dispositivos Android y iOS. Aquí encontrarás las mejores noticias sobre política, deportes, la retransmisión de nuestros programas en vivo y mucho más. App NSS Campeche, toda la información en un solo lugar. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Adriana Quijano, Roberto Oropesa y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Bueno, ya regresamos al tú por tú, Adriana. Te decía, interesante el panorama. Ayer, por cierto, en el martes del Jaguar me llamó mucho la atención cuando mencionó la gobernadora que el diputado José Flores, al que ya sabe usted la historia, al diputado José Flores le sacaron otra supuesta presunta conversación en un chat con Alito Moreno, donde según José Flores, según estos chats que se reprodujeron en el martes del Jaguar, José Flores pues pasaba información al PRI de la campaña de Morena y bueno, que le daba recursos también el PRI o Alito para su campaña, en la que competía con Ana Marta. Entonces ahí lo comentamos en su momento. Y ayer dijo la gobernadora que José, el diputado Flores, era ahora el coordinador o uno de los coordinadores de la campaña de Adán Augusto en Chiapas. ¿Y por qué nos llamó eso la atención? Ahorita que estábamos recordando por las preferencias que nos da a conocer hace un momento Covarrubias y Asociados. Recordemos que José Flores originalmente estaba con Marcelo Ebrard
¿no? Recordemos que incluso lo hizo público su apoyo a Marcelo, y que bueno, dijo que por qué él apoyaba a Marcelo y no apoyaba a Claudia, también era parte de la persecución que estaba sufriendo, el problema. Pero ahora, de boca de la gobernadora, nos enteramos que el diputado Flores ahora está en Chiapas y con Adán Augusto. Incluso ayer deja entrever la gobernadora Sansores ahí una cercanía, una amistad entre Alito y Adán Augusto. Le advierte a Adán Augusto que tenga cuidado con esas relaciones, porque ellos consideran que es un traidor a su movimiento de Morena. Y entonces fue parte de lo que reveló ayer la gobernadora, igual en el martes del Jaguar, hablando de estos temas de las corcholatas y de las preferencias. Así se va moviendo en los ámbitos nacionales y en el ámbito local. Aquí, por ejemplo, en Campeche, hace 2 o 3 semanas empecé a ver que se formaron los primeros grupos de apoyo a Marcelo Ebrard, donde algunos, sobre todo ex militantes del PRI y del PAN, de los más conocidos, digamos, ahí estaban, por ejemplo, la que fue diputada Lolita Oviedo, ahí aparecía. Entre estos estaba el priista, hasta donde sabemos todavía, priista Gabriel Escalante, también ahí en estos grupos de apoyo a Marcelo Ebrard. Han tenido incluso varias reuniones, ¿no? En la isla, sobre todo en Ciudad del Carmen, parece que tienen un grupo importante con activismo, pero bueno, y obviamente pues aquí hemos observado el apoyo que ha tenido Claudia Sheinbaum de diferentes personas importantes en Campeche de Morena y que están también en el actual gobierno. Entonces así se están moviendo, así se están organizando y así también se están preparando rumbo a la definición de estas candidaturas del 2024. Ricardo Monreal, por supuesto, también, que ya vino a Campeche, ya hizo reuniones, ya presentó también, o al menos ya públicamente, varios también expriistas, expanistas, experredistas, que fueron candidatos en su momento, o algunos que todavía están dentro de estos partidos, fueron a esa reunión. El exgobernador Abelardo Carrillo Zavala ya estuvo en la reunión con el senador Monreal. Bueno, así se va moviendo. Obviamente también Gerardo Fernández Noroña, que ya estuvo en Campeche, que lo entrevistamos aquí hace como un mes y medio, más o menos, que vino por la vez más reciente al estado, y que me decías, el PT también, ¿no? Ya está en un activismo. Ayer el Partido del Trabajo anunció esta intención de hacer una encuesta callejera, como ellos la denominaron. La dinámica va a ser a partir del 30 de abril. Van a llevar estas encuestas a parques, a mercados, a plazas públicas, más que nada, para conocer, pues ahora sí que la preferencia de los campechanos hacia cualquiera de las corcholatas, más o menos para medir cómo va a estar el terreno previo a esta formalización de la alianza, ¿no? Que ya una vez que ya están haciendo este ejercicio, considerando al resto de las corcholatas, pues ya dan a entender de que sí, efectivamente se va a repetir la alianza en el estado, ¿no? Entonces, pero ellos obviamente llevan por delante la figura de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Sí. Que es su coordinador nacional de afiliación, y ahí vemos las bardas que están pintadas Sí, con han manifestado. afíliate con Noroña, dicen. Todos le van buscando la vuelta, no es la verdad, porque hemos visto el tema, por ejemplo, de las bardas con Claudia Sheinbaum. Con Claudia, que se han ido modificando. No, sí, pero también aparecen del PT, con Noroña. También ya vimos otras que dicen, ahora es Adán, ¿no? Ajá. Vemos ya también algunas, aquí en Campeche he visto algunas ya que dicen Marcelo Ebrard, sí. con esta asociación civil que tiene apoyando lo que le digo, hace algunas semanas se dieron a conocer esta participación. Incluso los de Claudia se modificaron, ya no sí. aparece es Claudia, ahora es ella. Sí. Ya no aparece la figura. Entonces, aquí en Campeche al menos ya vi de todos, ya vi de Monreal también, aquí sobre la avenida, la que da para Fracciorama, había una con Monreal también, y un par más de Monreal, ya vi de Gerardo Fernández Noroña, obviamente de Claudia Sheinbaum, ya vi esas de Adán, ya vi las de Marcelo, o sea, todos están haciendo lo que pueden, ¿no? Pero sí parece que las preferencias están marcadas por la jefa de gobierno, al menos en este momento y en estas encuestas que se están viendo, y marcadamente también me pareció muy interesante lo que decía Andrés, marcadamente sí ya está muy claro quién es primero y quién es segundo, ¿no? O sea,
Estos dos primeros, que probablemente sean los que terminen definiendo en la última encuesta, ¿no? Entre Marcelo y Sheinbaum, ahí parece que se está definiendo claramente que serían ellos dos los que lleguen a la final por esta candidatura presidencial de Morena. Bueno, le decía ayer en un comunicado, Adriana, no sé si puedas compartirnos el comunicado que da a conocer ayer la Fiscalía General de la República, porque lo comentamos en el programa pasado, lo que ocurrió con los migrantes, donde decíamos es un hecho en el cual México queda muy mal, es un tema muy delicado, el tema de derechos humanos, muy delicado lo que ocurrió con la muerte de estos 40 migrantes allá en Ciudad Juárez, en este incendio donde los dejaron encerrados. Es un delito, es un crimen, son 40 homicidios, y así lo está viendo también la Fiscalía General de la República. Y ya a nivel internacional, por ejemplo, países como El Salvador, que tiene este presidente Nayib Bukele, que es un presidente que ahorita está muy observado en el mundo por lo que está haciendo, pidieron justicia y la cabeza de los funcionarios migratorios de migración. Ahí tienes esta información que surgió anoche en la Fiscalía. Se dio a conocer ya este comunicado en donde se abre proceso penal contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, fueron investigados de inmediato por la Fiscalía General de la República, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas, 3 de las cuales son servidores públicos de este Instituto de Migración, una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba y una persona que inició el fuego. Todas ellas, según este documento, pues ya están en prisión. Con las pruebas ahí obtenidas se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con estos delitos, tanto al interior de este instituto como de la empresa de seguridad privada que estaba operando en esos momentos y también... Que pues, presuntamente era de un cónsul, ¿no? Que presuntamente, sí. De Honduras, me parece. Nicaragua. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Giles. Por cierto. No, yo no soy de Nicaragua. No. Pero bueno, los datos son importantes, ¿no? Y este mismo documento señala que en la investigación se encontró que el 31 de marzo pues se dio en otro centro migratorio en Tenosique, Tabasco, un caso semejante. Pero en 2020 fue eso. En 2020, perdón. En un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Entonces, esto está generando también recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y están pues ligando ahora sí que todos estos casos que se han presentado para pues iniciar una investigación más contundente, ¿no? También señalan algunos datos de cómo se ha procedido penalmente en contra de los directivos, Francisco N. y Antonio N., quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones, que es lo que comentábamos la vez pasada, de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos contra los migrantes. Bueno, vamos a ver, ahorita vamos a checar si ya hizo referencia a esto el presidente de la mañanera, porque no había hecho, licenciado Virgilio, ningún anuncio con respecto a los altos directivos de migración. No. De esto que comentamos la semana pasada, que fue un hecho trágico, terrible, delitos, crímenes verdaderamente de lesa humanidad, lo que se comete con estos migrantes. Sí, están haciendo lo que se llamaría en política control de daños, ¿verdad? Porque en las últimas semanas la popularidad del presidente ha descendido 4 puntos. Él está acostumbrado a que vaya para arriba, no para abajo. Y parte de ese decremento, de ese descenso, tiene su origen en ese problema de Ciudad Juárez. Y después, pues, lo de Matehuala. O sea, que el problema migratorio está impactando mucho en la política internacional. O sea, lo internacional está afectando lo nacional.
Y aquí comenzaban a correr peligro dos corcholatas. Marcelo Ebrard, que es el responsable de la política exterior, y obviamente también de la parte de la parte, ¿no?, que le corresponde de esto de la migración, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que es el directamente responsable. El Instituto Nacional de Migración forma parte de la estructura de la Secretaría de Gobernación. Estuvieron tirando la bolita, sí, lo comentamos la semana paso, pasada igual. Como relataba Ángel Fernández, los partidos de Qué fútbol. mal se dieron, de verdad, terrible, ¿no? Se la cabecea, de la vuelva, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, pues había que buscar a alguien que tuviera cierto, no prestigio, en este caso, poder, cierta responsabilidad, en este caso directa, que es Garduño, y como no van a correr a Ebrard ni van a correr a Adán Augusto, pues es más fácil correr. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Exactamente, los platos rotos a Garduño, y si hay que meterlo al bote, pues lo van a meter al bote. Eso es innegable, ¿no? Con lo cual se lava la cara al régimen, se le dice al gobierno de El Salvador, vean que sí estamos actuando, atendimos su petición, al propio Departamento de Estado norteamericano, que también protestó, vean lo que sí estamos poniendo orden, detuvimos a los responsables de esto, pero el problema sigue. La verdad es que el problema sigue y tuvo su origen, básicamente, desde el inicio del sexenio, cuando se invitó a una política de puertas abiertas, que la frenó Trump, cuando dijo, no, a mí no vas a estar mandando inmigrantes venezolanos, ni costarricenses, ni de ninguna parte de Centro y Sudamérica, y mucho menos de otros países, porque en esas cosas que uno no entiende, del África o de Europa o de Asia, llegan a la América del Sur y de ahí comienzan a subir hasta llegar a la frontera, básicamente Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, que son los lugares donde más intentan cruzar. Tijuana, son los 3 puntos de entrada y de salida de la migración, ¿no? Y se tomó aquella decisión de destinar miles de efectivos de la Guardia Nacional, en lugar de cuidar a los mexicanos, de servirle de guardia, de este cuerpo de choque, por así decirlo, al gobierno norteamericano, para impedir el acceso a nuestro país de los refugiados que antes entraban como Pedro por su casa. ¿Ya se pronunció el presidente sobre el tema? Sobre la investigación que está sobre Garduño. Al parecer, ahorita lo vamos a escuchar, ahorita que nos avisen si ya lo tenemos, lo escuchamos, pero al parecer no dijo nada concluyente sobre si se va a separar del cargo al Comisionado Nacional de Migración, que sería lo que correspondería, ¿no? Sería pues al iniciarse un proceso penal es lo más lógico, ¿no? Sí. Debería de ser. Inclusive el propio comisionado debería de presentarle al presidente, para no afectar su imagen, o su renuncia o una solicitud mientras dura el proceso, que el proceso puede durar 3 años, acaba el sexenio y sigue, ¿no? 3, 4, 5 años. Ya sabes que cuando entra el proceso penal, la justicia no es lenta, es reumática. Bueno, a ver si ahorita si no, vamos a la pausa. Y cuando regresemos ya escuchamos lo que dijo el presidente sobre este tema, que anoche, le digo, surgió por este comunicado de la Fiscalía General de la República, en el que pues se hace un repaso de los hechos. Esto lo califica como delitos, los 40 homicidios y 25 por lesiones a estos migrantes que estaban allí en el centro de detención el centro migratorio de Ciudad Juárez, cuando inicia este incendio. Dicen que los propios migrantes estaban protestando, manifestándose, y se inició ahí en estas protestas el incendio. Pero como haya sido el tema de los videos que surgieron, donde este personal migratorio, tanto de la instancia de migración del gobierno pública como el personal de la empresa privada, los dejan encerrados a su muerte. Terrible, lamentabilísimo lo que ocurrió hace 15 días allá. ¿Qué clase de muerte? Qué clase de muerte, además. Vamos a la pausa. La mayor parte se murió, de asfixia. Asfixia, sí. Algunos sí por las quemaduras, la mayoría por asfixia. Fueron 40. Vamos a la pausa comercial y regresamos con lo que dijo el presidente sobre ese tema hace unos minutos en Palacio Nacional. Al tú por tú,
No hay otra manera de encontrarnos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Ahora puedes escucharlos cuando quieras en ncscampeche.com y verlos en nuestra página de Facebook de NCS Campeche. En ncscampeche.com encontrarás las noticias más relevantes de Campeche, México y el mundo, también nuestros podcasts. Por Núcleo Comunicación del Sureste, toda la información en un solo lugar. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Bueno, ya regresamos. Escuchamos la mañanera, lo que dijo el presidente sobre el tema de los migrantes y el proceso penal ya abierto por la Fiscalía General de la República contra directivos del Instituto Nacional de Migración y de manera particular sobre el comisionado Francisco Garduño. Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad Juárez. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra de él. Vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento. Gracias. Pues ahí lo dice el inicio del comunicado, 40 homicidios y 25 por lesiones, ¿no? Si el presidente no, creo que no Como leyó. que no sabe. Creo que no leyó el presidente. No le llegó esa con parte lo que en la inicia síntesis. la información de la Fiscalía, dice son 40 homicidios, está persiguiendo penalmente 40 homicidios y 25 casos por lesiones. Los alcances de esto puede ser que el señor Garduño pase el resto de sus días en la cárcel. Efectivamente. Bueno, pues a ver qué sucede. Así es. Bueno, vamos a seguir con los temas de la semana política. Ayer la gobernadora hace otra revelación en el Martes del Jaguar, que regresó después de 15 días, el Martes del Jaguar, y regresó recargado, digamos, el Martes del Jaguar. Hace ayer otra revelación con respecto a una nueva audiencia en la cual el expresidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández, que por cierto le hago promoción a la columna de hoy en La Delgada Línea, en el diario digital de NCS, que por ahí va en el tema de ya a un año de que tuvo que salir con esta ficha roja, con esta orden de aprehensión y esta ficha roja de la Interpol, el liceo... Como si fuera Parchís, ¿no? Sí, la ficha roja de Parchís, el liceo N, porque así hay que decir, es el liceo N. A un año, pues, ¿cómo está su situación? Es un tema... El Movimiento Ciudadano es un tema vedado. Nadie habla de la situación jurídica del liceo. Parece que hasta prohibidos se los tienen. Y en los hechos prácticos, pues la familia del liceo sigue al frente de Movimiento Ciudadano. Ahí le explico en la columna cómo está el tema. Al frente del negocio, podría decirse. Sí, del manejo, bueno, literalmente y directamente maneja la familia del liceo el dinero, las prerrogativas de Movimiento Ciudadano. Es su hermana, quien es así es el cargo, dice responsable financiera de la comisión que opera el Movimiento Ciudadano en Campeche. No se mueve ni un pelo. Ni un peso en este caso. Ni un pelo si la señora Elisa Fernández Montúfar no lo autoriza. O sea, en realidad, o sea, es la que manda, ¿no? O sea, Barreda da la cara, pero no le tienen la confianza ciega. Lea la columnita hoy, no le sigo haciendo spoiler. Está buena. Digo, ahí si quiere echarle un ojo. Creo que es el partido que más prerrogativas recibe, ¿no? Porque fue el que más votos sacó. Sí, debe estar por arriba de los 10. Bueno, acuérdense que hubo un recorte por el tema del Congreso que les recortó, sí, pero ha de estar sobre los 15 millones. Sí. De eso, de los 3 o 4 grandes, es el que más lana recibe. Sí, junto con Morena, muy cerquita, debe estar
por pesitos. Prerrogativas millonarias que nunca en su historia había recibido Movimiento Movimiento Ciudadano Ciudadano en Campeche, que no es poco dinero. Y el control de esto lo tiene la hermana del Liceo. Pero bueno. Y ayer la gobernadora confirmó, mejor dicho, reveló que otra vez faltó a una de estas audiencias por los presuntos delitos que se le están implicando al expresidente municipal por posible peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. Escuchamos lo que dijo la gobernadora ayer en el martes del Jaguar. Otra vez no se presentó a las audiencias. Obviamente sabe Eliseo que la primera que se presente a una audiencia, pues evidentemente se va a ejecutar la orden. Si no tiene su amparito Arosemena en la bolsa, sí, va para adentro. Pues él dice que lo tiene, pero si lo tuviera... No anduviera salto de mata. Sí, esto es lo que señalaron. Se le ha dicho, pero no quiere aparecer, ¿no? Entonces, eso también llama la atención. Ay, sí, también por cuestiones de salud. Sí, es cierto, presentó, ya me acordé, que presentó un justificante médico, una recetita, copia de una recetita. Ya parece que se las van a aceptar ni en la escuela del jardín de niños, ¿eh? Entonces... no, en Harvard, donde dice que está estudiando, sí. En Harvard esas las aceptan, pero se la hicieron en un lugar, en Barranquillas, en Colombia. Y ahí le hicieron la receta que no podía asistir porque estaba enfermito. Entonces no se presentó en la audiencia. Entonces ahí eso es lo que pues están ellos cosechando. No están enfrentando su responsabilidad. Que aclare lo que tenga que aclarar y presenten los elementos que tengan. Porque hay tratan de distorsionar irregularidades. lo que es una investigación que, como se ha dicho, gobernadora, es conforme a la ley, sin que existan revanchismos. Lo ha dicho incluso el fiscal, que son temas que solo se siguen, porque otro hubiera sido pues archivo y ahí se queda, ¿no? Claro, no estaban acostumbrados a eso. Aquí todo se guardaba y se negociaba políticamente. No estamos negociando absolutamente nada. En todo caso, yo debería ser la sentida. Estamos muy bien, platicando muy bien, y de pronto en el Jaguar, en el carnaval, pues sacan esta forma de agregar. Bueno, nos dice Jesús Carballo en las redes sociales que se avienta todos los programas. Nos comenta Jesús, dice, buenos días, Roberto. Oigo por NCS Campeche, dice, ayer me gustó la otra revelación de Laida Sansores, no sé cuál otra, pero dice pero qué fea la política, todos se tiran durísimo entre sí mismos, muy feo, dice, en fin, así es, Alito Moreno, qué triste, saludos al licenciado Virgilio, muy buenos comentarios, y dice, oigan ustedes que pasan por el malecón, dice, ¿ya me lo pintaron? Pregunta, repararon las luminarias, testigo, dice, y la ciclovía ya la bachearon o pintaron. En el malecón están rotas hasta las bolas, las esferas del malecón, que es parte del ornato que tiene el malecón de Campeche, hasta eso está roto en el malecón y sí hace falta mucho por atender. Adriana, pues a un año de esta situación de aprehensión donde el Liceo sale con la ficha roja, para ser detenido, se va de Campeche, se tiene que ir de Campeche, está evadido de la justicia, esa es lo que se presume, de acuerdo a lo que se revela. ¿Y entonces qué? Un año y le dio gripa. Sí, pero es una figura que el segundo lugar de la elección a la gubernatura, y no hacerle frente a estos temas, yo creo que ya a un año de distancia empieza a cobrarle una factura muy importante, ¿no? Sí, por supuesto, y probablemente si sigue pasando el tiempo no solo se la cobra a él, sino también a algunas de las figuras más cercanas que están dentro del partido, ¿no? Pudiera ser que se empiece a notar ya el efecto que está teniendo, el que estén encubriendo, el que no se hable del tema, el que hagan como que no pasó nada, podría afectar en un futuro a Movimiento Ciudadano, pero sí es lamentable que después de tanto tiempo pues estemos como al principio, ¿no? Presentando pretextos para no acudir a las audiencias, como lo han hecho muchos funcionarios, amparándose y sin dar al final la cara, que es lo que pues, a los ciudadanos les interesa. Aparentemente es una estrategia, ¿no? Sí. Actuar así para tomar el papel de la persecución política. Incluso hace unos días la alcaldesa Vivi Ravelo volvió a publicar en sus redes sociales que había nuevas denuncias y nuevas demandas contra ella, y el ayuntamiento acusaba persecución política. Aparentemente esa es la estrategia, por eso no hablan, y Movimiento Ciudadano, y obviamente ni la familia del Liceo ni nadie cercano da puntualmente información de cuál es la situación jurídica del expresidente municipal. Vamos,
Pero, licenciado Virgilio, a un año de distancia de todo esto, creo que es tiempo suficiente como para que el exalcalde le haya hecho frente a sus problemas legales, sobre todo si en realidad, lo comentaba usted ahorita en el corte, sobre todo si en realidad tiene aspiraciones para el próximo año, porque la gente puede comprarte un tiempo esa idea de que estás perseguido, que tienes un tema político, pero después de un año, con todo lo que ya se dijo, con todo lo que él mismo ha dicho, de que está amparado y que puede venir y no ser detenido porque pues no lo pueden aprender porque no hay nada que perseguir y que está estudiando y todo esto. Pero al ver que todo esto resulta falso, porque la realidad es que sigue sin atender los requerimientos de la justicia, le va a empezar a pegar a una imagen pública. Digo, tiene seguidores muy radicales, eso lo sabemos, muy, muy radicales, eso lo sabemos. Pero ante la percepción de la ciudadanía en general, no creo que se vea tan bien el expresidente municipal a un año de distancia de todo esto, sin dar la cara, sin hacerle frente a las imputaciones que tiene por la administración que encabezó. Efectivamente, es un mismo caso similar al que tiene Ricardo Anaya, quien prefirió tomar las de Villadiego antes que meterse a un proceso penal, que lo iba a convertir en mártir político, ¿no? Si lo ganaba, pues podías tener la seguridad de que era el próximo presidente de la República, pero al escapar, al huir, al no enfrentar el proceso, el procedimiento, pues lo descalifica, ¿no? Porque inclusive ya no va a poder ser candidato. Esta es una situación similar a la que tiene Eliseo. Hay alguna serie de subterfugios por allá en derecho electoral, penal, de que mientras no haya sentencia firme se tienen los derechos. Con el proceso inclusive aquí ni ha comenzado. La sentencia firme será hasta que el colegiado falle. Se puede llevar 2 años, 3 años. Platicaba hace un momento, en el caso de Garduño, esta situación. Yo creo que están jugando con esa tesis, ¿no? No importa de que esté acusado, puede ser candidato. Y es probable que sí, que lo permita la ley. Ahora la imagen que tiene cada día se deteriora más. Porque la primera pregunta que todos nos formulamos es ¿de qué vive? ¿Quién lo mantiene? ¿Cómo se mantiene? Cualquiera de los que estamos en este cubículo, que estamos trabajando en esta empresa, pues laboramos, ¿no? Cobramos un salario semanal, quincenal, mensual, y de eso pues nos sostenemos. Pero en este caso este señor no hace nada y está en el extranjero. Entonces eso es costosísimo. ¿Quién lo está manteniendo? Y por lo que se ha visto, no anda de indigente, ¿no?, por las calles. La pregunta es Europa y de Sudamérica, ¿no? Él vive bien. Exactamente. Sí. Entonces, muy bien. Bueno, si puede echarse 1 o 2 años sin pegar un golpe, quiere decir que sí es cierto, que defraudó al ayuntamiento, que se llevó una buena pizcacha. Entonces, como decía Adriana, ¿no?, su imagen se va a deteriorar, la gente ya no va a tener la imagen del combativo líder que fue durante la elección pasada, estatal. No sé quiénes sean sus asesores, no sé si sea el propio Dante Delgado, quien le diga no te preocupes, yo voy a negociar al más alto nivel tu impunidad, que ese asunto caiga, que eso suele suceder, ¿no? Y está esperanzado en eso. Lo que es innegable es que el pleito político el próximo año va a ser entre Morena y Movimiento Ciudadano. Aquí en Campeche. En el estado de Campeche. Eso no queda ninguna duda. Por allá se manejaba de que Pablo Angulo Villasís puede ser senador. Pues si va de candidato, puede tener la seguridad que no va a hacerlo. La única manera de que puede ser es que Papalito lo ponga allá en las listas primeros para que salga los plurinominales, pero si él también quiere ser,
pues no creo que le acepten que 2 campechanos vayan de senadores. Pero en fin, es problema del PRI y de sus aliados. Porque iban a repartirse impuestos, ¿no? Entre el PRI, el PAN. Que por cierto ayer le ventilaron otro tema de presuntas empresas factureras en Jopelchen con Pablo, ¿no? Angulo. Entonces ayer estuvo recargado. Le van a dar marcaje personal. Sí. Bueno, nos quedan pocos minutos. Pues ya le dieron. Nos quedan pocos minutos para algunos comentarios finales sobre este u otros temas, Adriana, que tengamos en Bueno, yo quisiera, semana, si da chance, obviamente por el tiempo, Sí. comentar el tema de la narcofosa que se dio a conocer, que sí es preocupante. Me parece que fue en China, ¿no? Donde se encontró ya cadáveres en esta narcofosa. Tengo entendido que creo que es la segunda que se encuentra. La primera fue en Los Laureles. En Los Laureles. Esta es la segunda, entonces creo que sí es un tema que pone en entredicho lo que se está haciendo en el tema de seguridad, ¿no? Entonces sí creo que es algo que sí preocupa. aunque parece a los que está campechanos. vinculado con las investigaciones del grupo del crimen organizado del Menonita, ¿no? Parece que a raíz de una confesión de uno de estos sicarios es que la propia autoridad, la autoridad logra ubicar, ¿no? Y se presume que 2 de los 4 encontraron estos restos que fueron rescatados de la fosa, de la narcofosa, eran personas que fueron levantados en la colonia Peña. Todo como parte de esta situación de la lucha por la pelea, por la plaza de este grupo que tenía el menonita Frank N. y pues otros grupos de delincuencia que están en... Pues donde están desatados en la lucha por el control de la jugosa plaza es en Ciudad del Carmen. Todavía el domingo, ¿no? Sí. Mataron a otra persona, estilo colombiano, ¿no? Se empareja una motocicleta. Eso se puso de moda en Medellín, ¿se acuerdan? También en Barranquilla, por donde anda el prófugo de la justicia. Y disparan contra el que va conduciendo, y si el vehículo no tiene, que generalmente no tiene protección contra balas, pues los matan, ¿no? Y entonces mataron a una persona que está involucrada también en el asunto del narcomenudeo. E hirieron a 2. Lo terrible es que no detienen a nadie, ni saben quién lo hace. En este caso creo que sí hubieron, ¿no? Y lo soltaron porque no tenían vela en el entierro. Coincidió que eran 2 muchachos que tenían una motocicleta amarilla. Entonces fueron liberados. Estos son... Y también la privación, ¿verdad? De la exregidora. Eso está rarísimo. Al que privó de la libertad de la exregidora. Eso está muy raro y merece un análisis más amplio. Pero también lo liberaron. Sí, también lo liberaron. La gobernadora ayer lo dio a conocer. Presuntamente que es una persona que utilizan para chantajear a otras, con el argumento de que tienen secuestrada a su familia, etcétera. Pero según la entrevista que concedió a Tomás Zapata la doña Lady, pues este señor actuaba muy naturalito, no actuaba como que lo estuvieran manipulando, ¿no? Entonces a mí se me hace que se precipitó la fiscalía, que debió haber extendido, pues hay plazos de tener retenido a esa persona, investigar en Hidalgo quién es, de dónde, no que vayas a su casa y muerto la risa, cuando lo habían detenido en flagrancia sacando el dinero, etcétera, ¿no? Y tenía pues secuestrada porque bueno, aquí no hubo secuestro, porque sí se había pedido dinero para soltarla, así que hubo secuestro. Y luego sacaron la alerta, ¿no? Sí. Por lo que estaba pasando en esos hoteles, en Champotón y en Carmen. Hay que tener, de verdad, muchísimo cuidado. Muchísimo cual cuidado. No son buenas noticias para el turismo. Claro. Se dijo que Carmen iba a estar actuando este grupo de reacción inmediata de la policía. Se tiene que poner mucho las pilas porque pues ahora sabemos que si los agarran y los sueltan, la gente le queda más incertidumbre todavía, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Exacto. O sea, contrasta al actuar de la Fiscalía en el norte, en el centro y norte del Estado. Eficiente, profesional y apegada a derecho, con lo que está ocurriendo en el sur del Estado. Deficiente, no eficiente, sino deficiente. Pues así con las uñas apegada a derecho. Y muy sospechosa, ¿no? Y como ahí siempre ha habido, pues,
sospechosismos de que los funcionarios que ligados a la fiscalía de este y otro gobiernos pues les gustan los billetes, pues no, la gente no está muy contenta, ¿no? Bueno, ojalá el fiscal haga una investigación seria, responsable, y si hubo alguna irregularidad, pues que se corrija. Es un tema muy delicado lo que está pasando en Ciudad del Carmen. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo, por mi parte, nada más mucha atención con lo que está pasando en el tema del nombramiento de fiscal anticorrupción. Por ahí nos llegó, como dicen, un norte. Llegó la versión de que parece ser que el veto a o hacia Loreto Verdejo Villasís está surtiendo efecto, aunque la pregunta es si el veto es por parte de la oposición, del PRI o MC, o otras versiones dicen que el veto es de casa. El Loreto Verdejo, como no sigue la misma línea política que tienen los diputados de Morena en el Congreso del Estado, sino él es más identificado con Renato Sales, pues aparentemente ahí ya pues así quedó vetado para el nombramiento de fiscal anticorrupción, y por eso no se va a procesar el nombramiento del fiscal anticorrupción, y la idea es seguir así como está, con un supuesto encargado de despacho, pero que está cada vez más en entredicho esa figura y que podría dar pie a impugnaciones, a juicios contra el propio actuar de la Fiscalía, porque ya no está en los tiempos y en los márgenes que la ley dice que se puede quedar, en este caso un vicefiscal, haciendo labores de fiscal, pero parece que hay un veto ahí. Dicen que desde la propia Casa Morena, porque el poder no se comparte. Ahí se las dejo para la próxima semana. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias. Gracias. Y gracias al licenciado Virgilio Soberanis y a nuestros radioescuchas que nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM y a través del Núcleo Comunicaciones Sureste en la página de Facebook de NCS Campeche. Hasta la próxima semana. Al tú por tú. No hay otra manera de encontrarnos. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropesa, Adriana Quijano y Virgilio Soberanis. Al tú por tú en el 97.3 FM. Núcleo Comunicación del Sureste. Escucha los mejores programas con los líderes de opinión a nivel nacional a través del 97.3 FM. Radio Fórmula Campeche, una estación de Núcleo Comunicación del Sureste.